¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de química en el tema de estructura atómica. Muy bien. Bien, vamos a ver el día de hoy lo que vendría a ser el átomo. ¿De acuerdo? El átomo es la unidad básica de la materia. Posee una estructura interna formada por el núcleo atómico y la nube electrónica. Podemos decir que toda materia está constituido por átomos, ¿de acuerdo? Átomos en las cuales tenemos dos partes importantes, el núcleo, la cual decimos núcleo atómico, y la envoltura nuclear, ¿no? O también llamada zona extranuclear, en donde están concentradas los electrones. Bien, este vendría a ser el átomo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el núcleo y todo lo demás sería la nube electrónica o la zona extranuclear. El núcleo atómico es la región central del átomo. En él se encuentran los protones y neutrones, ¿no? Y la nube electrónica es la parte voluminosa donde se encuentran girando los electrones. Profesor, ¿y qué será electrón? ¿Qué será protón, neutrón? Vamos a estudiarlos el día de hoy también. Empecemos por el núcleo atómico, ¿sí? El núcleo atómico está en la zona central del átomo, donde se encuentra la mayor cantidad de masa. Todo esto es el átomo y todo esto es el núcleo atómico. En el núcleo atómico se encuentra la mayor cantidad de masa, ¿de acuerdo? Está formado por protones y neutrones, que son partículas fundamentales del núcleo, ¿sí? A ver, si podemos decir qué tan pequeño es el átomo, hagamos una comparación. El Estadio Nacional y una canica. El Estadio Nacional y una canica. Si yo pongo la canica en el centro del Estadio Nacional, la canica sería el núcleo atómico y todo el Estadio Nacional del contorno sería la zona extranuclear. Así de pequeño, así de diminuto es el núcleo atómico. Pero a pesar de que sea pequeño, concentra la mayor cantidad de masa, ¿sí? Quiere decir que todo lo demás es vacío, es hueco, ¿de acuerdo? Ahora vayamos a hablar de la nube electrónica, o llamado también de la zona extranuclear. La nube electrónica o la zona extranuclear es la zona externa del núcleo, donde se encuentran los electrones que están en movimiento, ¿sí? En la nube electrónica están los electrones, ¿de acuerdo? En el núcleo, ¿quién estaba? Protones y neutrones, ¿te acuerdas? Protones y neutrones. Y en la zona extranuclear solamente están los electrones, con un movimiento caótico, desordenado, a gran velocidad, ¿sí? Muy bien. Ahora vayamos a hablar de las partículas fundamentales. Los átomos se diferencian por el número de protones, neutrones y electrones que poseen. En este caso, los protones son partículas de carga eléctrica positiva. Ojo, acuérdate muy bien, ¿ah? Protones de positiva, carga eléctrica positiva. Como los protones tienen carga eléctrica positiva, lo vamos a representar con una P y un signo más, ¿de acuerdo? Protones, carga eléctrica positiva, lo representamos con una letra P y signo más. La masa del protón es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Bien. Luego tenemos los neutrones. Estas son partículas de carga eléctrica cero, ¿de acuerdo? Como no tiene carga, es neutro, los neutrones, lo vamos a representar con la letra N, ¿de acuerdo? Neutrones, carga cero, letra N. Se encuentran en el interior del núcleo, formando con el protón la masa atómica, ¿de acuerdo? Su masa es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, neutrones, carga cero, carga neutra, representación N. Y por último tenemos a los electrones. Estas son partículas de carga eléctrica negativa, ¿de acuerdo? Como son de carga eléctrica negativa, lo vamos a representar por la letra E
y el signo menos. Su masa es de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, ¿no? Los electrones se están moviendo caóticamente, desordenadamente, no tienen una dirección y están moviéndose a gran velocidad en el átomo, ¿de acuerdo? Y básicamente el electrón es de carga negativa. Acuérdate muy bien. Muy bien. Ahora vayamos a hablar algunas particularidades de los átomos, en la cual vamos a representarlo como núcleos. Para eso vamos a aprender primero qué es el número atómico. ¿De acuerdo? El número atómico es la cantidad de protones que tiene el átomo de un elemento químico. También es igual a la cantidad de electrones. Ojo. Número atómico es la cantidad de protones y también es igual a la cantidad de electrones. El número atómico indica el número de orden del elemento químico en la tabla periódica. Se le representa con la letra mayúscula Z. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a hablar qué es el número atómico, vamos a decir que lo representamos con la letra Z. El número atómico. Y el número atómico es la cantidad de protones. ¿Sí? Acuérdate. La cantidad de protones. Ahora, hay átomos, ¿de acuerdo? Hay átomos que no tienen carga eléctrica. Quiere decir que son átomos neutros. Entonces, cuando tenemos átomos neutros que no tienen cargas, ¿sí? A diferencia de los iones que sí lo tienen, ¿sí? Cuando no tiene carga, vamos a desarrollar una fórmula a la cual denominaremos la fórmula del pez, en la cual para un átomo neutro se va a cumplir que el número de protones va a ser igual al número de electrones y esto va a ser igual al número atómico, que es la letra Z. ¿De acuerdo? Profesor, tú me habías dicho que el número atómico era igual a la cantidad de protones. Aquí está, mira. Z, número atómico, igual a número de protones. Claro, pero como también es un átomo neutro, se va a cumplir que los números de protones serán iguales a los números de electrones. ¿De acuerdo? Profesor, algo rápido para poder desarrollar la fórmula. Acuérdate siempre del pez. Pero siempre acuérdate de que el número atómico es igual al número de protones. ¿Sí? Número atómico igual al número de protones. Profesor, ¿y cuándo se cumple que es igual al número de electrones? Cuando son átomos neutros. En esta primera parte vamos a estudiar los átomos neutros, ¿sí? Los que no tienen carga, por eso vamos a aprender esta fórmula, ¿sí? Acuérdate, número de protones igual al número de electrones y esto es igual al número atómico. Muy bien. Ahora tenemos que aprender el número de masa. En el número de masa se ubica en el núcleo y es el resultado de la suma de protones y neutrones. El número de masa es la suma de protones y neutrones. ¿Te acuerdas que había en el núcleo atómico? Claro, había protones y neutrones. Si nosotros sumamos la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo, vamos a tener el número de masa. ¿Sí? A este número de masa se le representa con la letra mayúscula A. ¿De acuerdo? A número de masa es igual a la suma de los protones y neutrones. La letra A, número de masa, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. O también puedes aprender la otra fórmula, ¿no? Del asno. Número de masa es igual a número atómico más número de neutrones. Profesor, fíjate aquí la similitud de estas dos fórmulas. Número de protones, ¿te acuerdas a qué era igual? Claro, al número atómico, ¿sí o no? El número atómico es igual a los números de protones. Entonces lo podemos cambiar. Que el número de masa es igual ya no al número de protones, sino al número atómico, que es el mismo, ¿verdad? Número atómico más número de neutrones. ¿Sí? Acuérdate de estas fórmulas que van a ser muy importantes para poder realizar ejercicios con núcleos. Bien, aquí te decía lo que era la notación de un núcleo. La X vendría a ser un elemento químico, ¿de acuerdo? Puede ser calcio, hidrógeno, flúor, entre otros. En la parte superior
vamos a ubicar al número de masa, ¿de acuerdo? A la cual representamos con la letra mayúscula A. Y en la parte inferior vamos a ubicar al número atómico, con la cual representamos la letra Z mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte superior, número de masa, y en la parte inferior, número atómico. En algunos ejemplos, ¿sí? En algunos, no en todos, el número de atómico está en la parte superior y el número de masa en la parte inferior. ¿Cómo diferenciarlo, profesor? Siempre el número de masa es mayor, ¿de acuerdo? Siempre el número de masa es mayor. Por ejemplo aquí, 27 y 13. ¿Quién es el número de masa? Claro, 27. Y el 13 vendría a ser el número atómico, ¿de acuerdo? 39 y 19. ¿Cuál es el número de masa? 39. Y el número atómico, 19. ¿De acuerdo? Número de masa, letra mayúscula A. Número atómico, letra mayúscula Z. ¿De acuerdo? En un átomo neutro siempre se cumple que los protones son iguales a los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, si hemos entendido entonces, estamos en átomos neutros. Si esto es el número atómico, Z, número atómico, quiere decir que los protones también son 13. ¿Acuerdas del PES? P igual a electrón 13 igual a Z13. PES. Protones 13, electrones 13 y Z 13. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo determinamos el número de neutrones? Restando el número de masa con el número atómico. Si tú restas el número de masa, que es 27, con el número 13, que es el número atómico, tendrás la cantidad de neutrones. 27 menos 13, 14. Ese vendría a ser el número de neutrones. Aquí, por ejemplo, número de masa es 39, número de masa es 19. Si tú restas, te da la cantidad de neutrones, que vendría a ser 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Como te decía, en algunos ejemplos aparece inverso, ¿no? El número atómico es menor y el número de masa o número másico vendría a ser el mayor. Bien, vamos a ver algunos ejercicios. A ver, para hallar el número de masa de un átomo se suma el número de protones y el número de neutrones. Por ejemplo, el átomo de aluminio tiene 14 neutrones. ¿Cuál es su número de masa? Si se sabe que su número atómico es igual a 13, entonces anotamos los datos. Número de neutrones es 14. Número atómico es 13. ¿Cuál es el número de masa? Vamos a recordar la fórmula del ASNO. A es igual a número atómico más número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos. A, que vendría a ser número de masa, es igual al número atómico más número de neutrones. Colocamos los datos. A no tengo, igual Z, que vendría a ser 13, número atómico, más número de neutrones, que vendría a ser 14. La suma de ellos dos te da 27. Ese vendría a ser el número de masa del aluminio. ¿De acuerdo? Profesor, no entendí. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más. ¿De acuerdo? A ver, ejemplo número 2. Para contar el número de neutrones de un átomo, solo se resta el número atómico, que vendría a ser Z, del número de masa. Por ejemplo, el átomo de cloro tiene un número atómico de 17 y como número de masa 35. ¿De acuerdo? Número atómico 17. Número atómico es Z, ¿sí o no? Claro, Z17. Aquí está. Z igual a 17. Y como número de masa 35. Ajá, número de masa letra A. Número de masa letra A 35. Listo. ¿Cuál es el número de neutrones? Me están preguntando cuántos neutrones tiene ese átomo. Operación. Recordamos la fórmula del ASNO. Número de masa menos número atómico es igual al número de neutrones. Entonces reemplazo. A menos Z igual a N. Tengo A 35, Z 17 y eso es igual a número de neutrones.
Si realizas la diferencia, el número de neutrones te estaría dando 18. Ejemplo 3. Para hallar el número de electrones, protones o número atómico, se puede aplicar la fórmula del pez. Por ejemplo, el número de protones de un átomo es 11. Hallar el número atómico y el número de electrones. Entonces, aquí me están diciendo que el número de protones es 11. Cuando el ejemplo o el ejercicio no te indique que el átomo está cargado, ¿no? Asume que es un átomo neutro. Y en todo átomo neutro, sin carga, se cumple la regla del pez, en donde estos datos son iguales, todos son iguales. Si los protones son 11, el número atómico es 11. Y el número de electrones también lo es. Entonces, como es un átomo neutro, recuerdo la fórmula del pez. Número de protones igual al número de electrones y igual al número atómico. Entonces todos serían 11, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto es el número atómico? 11. Y el número de electrones, 11. ¿De acuerdo, jovencitos? Muy bien. Listo, jovencitos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su comprensión. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.